Muy buenas tardes. Yo creo que ninguno de ustedes esperaba verme acá a mí. Yo tampoco esperaba estar acá. Así que, bueno, confirmo que sea Dios el que arma las cosas y las desarma. Y que pueda hablar a cada uno de nosotros en esta tarde. Felices 61 años. Muy bien. El tema de hoy, de esta tarde, tiene que ver con Lucas 19, 41 y 42, y por eso es que hablamos de quitar el velo. Y dice: cuando se acercó al ver la ciudad, Jesús lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Qué cosa, ¿no? Una de las pocas oportunidades en que lo vemos al Señor Jesús llorando. Estaba frente a la tumba de Lázaro en otra oportunidad, pero acá, ¿qué habrá pasado por la mente de él? Yo quiero que usted se imagine eso. Cuando estaba a las puertas de la ciudad, él que podía ver lo que los demás no veían, se largó a llorar diciendo: si conocieses, si te dieses cuenta, ¿cuál es tu día? ¿Cuál es tu tiempo? Lo que conduce realmente a la paz. Pero no puedes hacerlo porque estás con los ojos cerrados. Estás con un velo en tu mente, en tu entendimiento. Oswald Chambers, comentando en su libro, en un devocional muy bueno, que es el Poder Supremo, comentando este versículo, dice: cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén, la ciudad se conmovió profundamente. Pero había un Dios extraño allí, el orgullo del fariseísmo, el cual era muy recto y religioso. Y él se pregunta y te pregunta y me pregunta: ¿qué es lo que te ciega a la paz de Dios en este tu día? ¿Tienes un Dios extraño que no es un monstruo repulsivo, sino una inclinación que gobierna tu vida? Más de una vez Dios me ha puesto, dice él, cara a cara con el Dios ajeno. Yo sabía que debía abandonarlo, pero no lo hice. A duras penas pasé la crisis solo para encontrarme a mí mismo, todavía reteniendo la posesión de ese Dios. Y estoy ciego a lo que conduce a mi paz. Si tú también hubieras sabido. Dios va directo al corazón y en el fondo vemos las lágrimas de Jesús. Estas palabras implican una responsabilidad por nuestras faltas, y escuchen esto por favor, porque Dios nos considera responsables por lo que no vemos. De vuelta. Estas palabras implican una responsabilidad para mí y para usted, para vos, por nuestras faltas, porque Dios nos considera responsables por lo que no vemos o por lo que no podemos entender cuando hay un velo. Yo quisiera que esto nos lleve a pensar, porque estamos heredando estos 61 años de aniversario y pensaba: ¿qué piensa Dios de mi vida? ¿Qué piensa Dios de mi familia? ¿Qué piensa Dios del ambiente en el cual nos estamos moviendo? Si puede estar alegre o tal vez esté triste y llorando, porque estamos padeciendo tal vez en algunas áreas, no sé, en la salud, en lo económico, en lo relacional, en los vínculos,
situaciones que nos hacen sufrir, que a él lo hacen llorar. Y él dice, es un problema de velo. Hay que quitarse eso para que la paz vuelva a tu corazón, a tu hogar, a tu familia, a donde estés. Con esto en mente vamos a 2 Corintios 10, 4 y 5, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y noten por favor, ¿qué es lo que hace para destruir fortalezas? 3 cosas: derriba argumentos y fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo creo, mis queridos, que Dios está trayendo un tiempo nuevo de revelación, de entendimiento, no para mostrarnos cosas nuevas, sino cosas que siempre han estado, pero que no las hemos visto o no las hemos entendido. Y necesitamos estar dispuestos a cambiar para que la paz pueda volver a cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice en otra oportunidad, ocupaos de vuestra salvación. ¿Cómo es eso? Que la salvación no es levantar la mano, hacer la oración, no. Ese es el comienzo. Y no estoy hablando de ir o no ir al cielo, porque nosotros hemos simplificado tanto la cosa, y la cosa está ahí, no está ahí. La cosa empieza en todo caso. Ya somos salvos, ahora es tiempo, como alguien decía, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y Pablo habla de 3 cosas que tienen que caer: fortalezas, argumentos y altivez, que se levantan contra el conocimiento de Dios, que son el velo por el cual el Señor llora cuando nos ve, tal vez como a sabla, dar coces contra el aguijón. ¿Qué les parece? Alguien dijo, todo lo que el hombre no conoce de Dios lo imagina. Esto a mí a veces me quita el sueño. Yo digo, Señor, claro, con nuestra mente finita, porque aunque tenemos la mente de Cristo, hay un montón de velos a raíz del cual no podemos entender muchas cosas. Entonces, como no podemos ver claramente, entonces nos imaginamos. Y cuando Dios tiene que venir con su verdad que nos revela lo que Él quiere mostrarnos, primero tiene que deconstruir esa mentira que tenés adentro y que tengo adentro. ¿Voy siendo claro? Si no, no puede entrar el nuevo conocimiento. Si no supiéramos nada, le va enseñando a un chiquito y no tiene problema, pues él lo va aprendiendo porque no tiene nada incorporado. Ahora, cuando aprendió algo y tiene que desaprender para poder retomar lo nuevo, ahí te quiero ver. Ahí estamos complicados. Cuando Dios quiere instalar una verdad en nosotros, tiene que desinstalar lo que fue colocado por nuestra imaginación. Y esto duele, porque es una deconstrucción. Cuidado con abrazar la ignorancia como decisión en nuestra vida cuando no gestionamos lo que estamos escuchando. Por eso yo decía, me preocupa que frente a un panorama del mundo que cambia vertiginosamente y después de la pandemia se aceleró mucho más todo, es como que seguimos siendo el pequeño pueblo feliz, cantando, alegre acá, y no conscientes de lo que está pasando y no dando armas para que como hijos de Dios podamos prevalecer en medio de una crisis que se nos va cerrando el cerco. Yo no quisiera ser negativo, hermano, pero hay que ser realista. Y entonces acudir a esa fuerza indómita del Espíritu que está en nosotros a raíz de nuestro encuentro con el Señor y que quiere ayudarnos a vivir
de una manera distinta y a trascender. Yo creo que somos una generación que está cómoda con los logros alcanzados y nos falta la actitud de los de Berea, que cada vez que lo escuchaban, no a este Pablo, sino al gran apóstol Pablo, no se quedaban con eso. Iban a la casa y escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces no se crea lo que yo le estoy diciendo esta tarde, pero vaya y escudriñe. Porque muy probablemente haya velos que caigan y que nos enseñen a ver cosas que hoy no están a nuestra vista y que nos quitan la paz. Necesitamos esta actitud crítica, necesitamos dejar la comodidad y buscar la expresión de Dios en nosotros. Fíjense que los argumentos, las fortalezas, la altivez, se levantan ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Entonces la pregunta para mí y para ustedes en esta tarde es: ¿cuánto avanzó? No me interesa la información, no me interesa la teología que tenga, no me interesa la biblioteca que tenga. ¿Cuánto avanzó? ¿Cuánto avancé yo y cuánto avanzó usted en el conocimiento personal de Dios? La información nos llena la cabeza. La formación nos cambia la vida. Es un tiempo complicado, lo decíamos con los chicos esta mañana, porque hay dos misterios que están en punta, en puja, en pelea. El misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Dice 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y Pablo en 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el otro misterio, el misterio de la piedad. ¿Cuál? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y yo quiero ponerle dos, me imagino de esta manera, porque está equivocado, pero creo que una buena representación del misterio de la iniquidad es lo que hicieron los antiguos con la Torre de Babel. Nos construyamos una torre para llegar a Dios y que no lo necesitemos más. Y el mundo, el sistema, hoy está proponiendo justamente esto. Nos construyamos una torre en la cual Dios no cuente. Su palabra sea relativizada. Y nuestros parámetros puedan ser relativos también. Frente a eso, y en medio de una oscuridad que se va haciendo cada vez más dura y más fuerte y más oscura, Dios te está llamando a vos y a mí a construir un arca, como el arca de Noé, que pueda servirnos para prevalecer en medio de este tiempo tan difícil. Traten de meterse en mi imaginación. Yo veo estos dos misterios en pelea y creo que como Iglesia del Señor estamos llamados a construir en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de accionar, en nuestra manera de manejar finanzas, la economía. Con los chicos hablamos duro de eso. En nuestra manera de llevar la familia, en nuestra manera de vincularnos entre nosotros. Construir un arca que nos permita prevalecer en la crisis. Fíjese estos dos datos, por favor. El Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, antiguamente el Grupo Bilderberg, acá tiene mucha información de eso y mucho material para indagar. Prohíbe la Biblia y dice: el Foro Económico Mundial, ahí está en esta chiquita, yo se lo leo, ha pedido que las escrituras religiosas sean reescritas por la inteligencia artificial. Usted me dice: es una locura. Bueno, vaya y búsquenlo en internet y después me dice qué hacemos frente a esto.
para crear una nueva Biblia globalizada. Y alguien dice descaradamente que los principios cristianos tenemos que dejarlos a un costado porque está atentando y está haciendo, como es la expresión esa, víctima de, es decir, propulsores de odio, y etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es cómo nos preparamos para esto. ¿Cómo vamos a pensar en transformar esta sociedad? ¿Cómo pensamos cambiar su cultura? Usted sigue preparando las valijas para irse al cielo mañana, pasado. Yo ya hablé de esto en algún momento, ¿no? Pero sabe que yo tengo conflictos muy serios con eso. Porque primero era, ¿dónde estaba? Si el Señor venía a buscarme, ¿no? Vos creo que era la que había contestado en ese momento, el año pasado. Y a todos nos creímos lo mismo, ¿no? Sí, cuidado, no vayas al circo, no vayas al cine, no tengas televisión, no. Y entonces, ¿qué va a pasar si el Señor viene cuando vos estés en tal lugar? Yo después cambié mi manera de pensar, pues digo, empecé a tener hijos y ahora nietos y digo, ¿y qué va a pasar si el Señor tarda 20, 30, 50 años más? Porque eso de que son los últimos tiempos ya lo estamos escuchando hace mucho tiempo, discúlpenme, ¿no? Yo soy muy crítico en esto. Y digo, Señor, ¿dónde van a vivir mis hijos y mis nietos? Entonces, cambia la cosa de color, porque frente a esto, no sé, bueno, después vamos a hablar esta noche un poquitito más, pero no sé si estamos preparados para lo que puede llegar a venir en cualquier momento. ¿Cómo mostrar aquello que tenemos dentro? ¿Cómo construir aquello para lo que vinimos a este mundo? Yo también me pregunto, digo, Señor, ¿a qué vinimos? ¿Para qué nacimos? ¿Para trabajar, para endeudarnos, para enfermarnos, comprar remedios, ir a la farmacia, al súper, una profesión, otra, tener hijos, llegar a viejos, morirnos y bueno, después nos vamos al cielo? ¿Ese es el sentido para mi vida? Miren, estoy medio viejo ya, ¿no? Tengo 74 y lo sigo buscando. Y hay cosas que me apasionan mucho, pero hay cosas que no las termino de entender todavía. Tengo que ser honesto. Y me alegro de eso porque eso me mantiene vivo y buscando. La tenemos tan armadita durante mucho tiempo y las cosas iban tan tranquilas. Y ahora esto se va acelerando cada vez más. Y es como que Mafalda decía, paren el mundo que me quiero bajar. Humanamente hablando era más o menos así. Pero yo creo que la iglesia está llamada a hacer otra cosa. Porque el Señor hizo algo para que nosotros cambiemos esta realidad. No para que esperemos que Él vuelva a cambiarla. Después cuando Él venga, que venga a encontrarse con una iglesia victoriosa. No con gente que huye como un rata por tirano. Discúlpenme la expresión, hermano, pero algo nos tiene que despertar, nos tiene que levantar. No se trata de lo que hagamos, sino de aquello en quienes nos vamos transformando. Y acá me ayudó mucho el ejemplo que encontré del apóstol Pablo. Dice Filipenses 3:6 al 8 en esta versión, dice, yo estaba tan dedicado a la religión judía, no era cualquiera, era un mucho. ¿Cuántos máster, cuántos diplomas habrá tenido en la pared de su oficina, Pablo? Con todo lo que sabía. Y estaba dedicado a perseguir, dedicado a la religión judía que perseguía a los creyentes y nadie podía reprocharme porque siempre obedecía a la ley. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo, mi Señor.
Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Hermano, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a tirar todo lo que hemos hecho en la vida, y los diplomas, y las graduaciones que tenemos, y los logros alcanzados, tenerlos por basura? A mí me cuesta mucho eso. ¿Qué quiere que le diga? No sé a usted. Pues sí, en teoría podemos hablar mucho, pero a la hora de los bifes, escuchame, el apellido, lo que he conseguido, lo que he hecho. ¿Qué vio Pablo en Cristo? ¿Qué descubrió? Que lo hizo tirar todo por basura. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora sé que era solo basura. Y por tenerlo como basura, ahora, no antes, ahora, he conseguido tener a Cristo en mi vida. Pablo había acumulado mucho en su vida. Muchos títulos, muchas casas, muchas computadoras, mucho conocimiento, mucha internet en el día de hoy. Y lo consideró pérdida, basura, por ganar a Cristo, que era su Señor. Y era porque había algo más. Había una zanahoria delante de él que valía tirar todo por la borda. ¿Qué te parece? No es venir a la reunión el domingo, no es pasarla bien, no es gracias a Dios porque el Señor me socorrió. No, pasó por todo lo que pasó, le importaba 3 comidas. ¿Qué descubrió Pablo en Cristo? ¿Qué encontró? Pablo tuvo que hacer ese replanteo profundo en su vida, que fue un proceso, no es un evento, no es un momentito, estamos muy acostumbrados a los eventos y a los congresos y al llame ya y el pedido ya y todo rápido. No, era un proceso. Construyó toda una estantería, le costó mucho tiempo, le dio mucha tranquilidad. Estaba estabilizado. Y aparece Jesús, que le patea el tablero. Y dice, no, lo tengo que reventar, no puede ser. Y cuando se encontró, cambió todo. Porque esas 2 preguntas en el camino a Damasco, hermanos, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo, Señor? Si no lo conocía. Yo soy Jesús al que vos perseguís. Ya está. Esto vale más que todo lo que yo conseguí en mi vida. Hermano, ese cristianismo radical yo no lo tengo. Y no sé cuántos podríamos seguir si el cerco se ajusta más. No sé cuántos podríamos quedar acá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? De pronto, él estaba tranquilo, algo pasó y comenzó un replanteo, un balance, un cambio de prioridades, un estado de pérdidas y ganancias. ¿Cómo comenzó todo ese cambio en Pablo? Comenzó con una revelación. Comenzó cuando se le quitó el velo. Comenzó cuando entendió por qué Jesús lloraba frente a Jerusalén. Dice Gálatas 1, 15 y 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, se le quitó el velo. Cuando pasó eso, no me junté de vuelta, no, me fui solo, 3 años creo que se fue a Damasco, ¿no? Y estuvo Damasco, Egipto, discúlpenme, 3 años solo, a 2 discípulos nada más, porque tenía que entender todo lo que Dios le estaba mostrando. No consulté enseguida con carne y sangre. Y Efesios 1:7 dice,
1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación, para que puedan descubrir, dijo Pablo, lo que yo he descubierto cuando Él se me reveló a mí. Yo creo que esto es lo que más necesitamos en este tiempo. Y Filipenses 3:8 en otra versión dice, es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Cristo, a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora sé que era solo basura. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida. Pablo comprendió que el mayor cambio se producía adentro. No era en lo que hacía, sino lo que podía mostrar como consecuencia de una transformación interior. Yo no sé si todos estamos apuntando a eso. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Alguien dijo, enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Aquello es lo que nos vamos transformando. Y cuando empiezo a entender esto, vaya si encuentro respuestas a muchas de las preguntas de lo que me pasó en la vida. Y tal vez sea la pieza del rompecabezas que a vos te ayude, o te esté ayudando ahora y a partir de ahora a ir entendiendo que es más importante lo que soy que lo que hago. Es decir, no se trata de hacer, sino de ser. No se trata de que tenemos un mensaje para predicar. Nosotros somos el mensaje. Dice Pablo, somos cartas leídas. Sí, no tengo que dar un mensaje, 4 leyes, 3 principios. Está bien, lo hemos armado así. Somos cartas leídas. Y el mundo tiene que ver algo en mí y en vos que sea distinto. Entonces, creo que muchos mensajes van a quedar a un costado, porque va a haber un mensajero que está mostrando un cambio que el mundo necesita ver. Vida de Cristo manifestada para que otros vean luz en medio de tinieblas que van creciendo. No se trata de algo que damos, se trata de lo que mostramos. No se trata de lo que sabemos. Mire, si había gente que sabía a la perfección la Torá, eran los fariseos. Y el Señor no los podía ver. Y yo me imagino, Señor, si entra, esta noche vamos a hablar un poquito más de eso, pero ¿qué pasaría si el Señor entra acá y nos encuentra con ese manto religioso que tenían los fariseos? Sabían de todo. Y le dice el Señor, escúchenme, las escrituras, todas las escrituras que ustedes saben de memoria, hablan de mí. Y ahora que estoy delante no me conocen. ¿De qué les sirve todo lo que han aprendido? ¡Wow! Escudriñad las escrituras, Juan 5, 39, 40, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no son las escrituras. Es de quien hablan las escrituras, es a quien dirigen las escrituras. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En Juan 4, el Señor se encuentra con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Entonces el Señor les dice a ella, bueno, empieza con el versículo, dame el bebé, y dice, pero si no, nosotros no nos hablamos, ¿cómo vos me vas a hablar? Y vos un judío. El Señor le dice, el agua que vos estás sacando, mañana te voy a volver a dar sed, pero el agua que yo te daré va a ser como una fuente. Y si que hay otro estanque por acá, no lo veía. Como yo no veo un montón de cosas, porque no entiendo, tengo un velo en la mente y quiero meterlo por acá y hay cosas que no pasan por acá, van derecho al espíritu y el espíritu lo puede procesar.
Nicodemo, sabemos que ha venido como maestro. Nadie puede hacer la cosa. Para, no sigas. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. A los jefes publicanos, de los fariseos. ¿Te imaginas, Nicodemo? ¿Cómo? Y de vuelta. Es decir, lo que no conocemos de Dios lo imaginamos. ¿Qué puede acaso entrar un hombre de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, no te estoy hablando de lo natural, te estoy hablando de lo espiritual. Te estoy hablando de la vida que yo vengo a traer. Pero es que no entiendo. Y yo tampoco, hay cosas que entiendo, ¿no? Se nos tiene que revelar. Busquemos que el velo se nos sea quitado. ¿Cuántos años, cuánto tiempo de nuestra vida? Espero que no me reten por lo que voy a decir. Hablando y enseñando, bueno, no enseñamos, ni siquiera lo leíamos, que el libro de Apocalipsis era un libro del futuro, era un libro para después. Y resulta que es el único libro de la Biblia que se presenta a sí mismo. Apocalipsis 1:1 dice sencillamente, libro de la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo escuché esto hace más de 20 años atrás, digo, esto es herejía, no puede ser. Pero tampoco lo abría, y tampoco lo leía, y tampoco lo vamos a hacer ahora. Y después encuentro que Juan escribe el Evangelio. El que escribió el libro de Apocalipsis escribe el Evangelio de Juan después de haber escrito Apocalipsis, cuando tenía 95 años, después de haber visto a Cristo glorificado, todo lo que él cuenta en esa isla de Patmos, donde el velo se le cayó y donde él vio lo que no había visto antes. Y con esa luz escribe el Evangelio de Juan. Y fíjate lo que dice en 1:14. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué vio Juan en Apocalipsis? Vio esa revelación que le cambió la vida. Y no solamente eso, lleno de gracia y de verdad, porque después dice de su plenitud, de esa gloria que vimos, de su plenitud tomamos. Y alguien dijo, tomar es echar mano. De su plenitud tomamos todo, dice Juan, y gracia sobre gracia. Es decir, que si algo pareciera faltarnos, es porque no lo estamos tomando, hermano, porque no lo entendemos. Deje que el Señor vaya obrando, porque esto no tiene que revolucionar. Quizás sea la piedrita, la piecita del rompecabezas que falta para cambiarnos, para hacernos progresar en esto y para que un velo caiga de nuestra vida, de nuestra mente. Fíjate, lo conocemos en los versículos: estar en Cristo hace nuevas todas las cosas. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero después estamos haciendo cola para que la gente, pastor, tiene que orar por mí, estoy con tal problema, no puedo solucionar este problema, me estoy separando de mi mujer, mis hijos se fueron de la casa. Es decir, ¿cómo es la cosa? Bueno, pero lo que pasa es que ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? El que tiene al Hijo, 1 Juan 5:12, tiene la vida. El que tiene al Hijo, Dios, no tiene la vida. Y cuando la Biblia acá habla de vida Zoe. Es una vida eterna. Es una vida que nunca comenzó y que nunca va a terminar. Esa es la vida de Dios. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, en algún momento de esa eternidad,
Dios dice, hagamos al hombre, lo hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El pecado nos hace caer de ese estado de gracia, de esa eternidad presente, y nos tira, nos separa de Dios. ¿Voy bien hasta acá? Ok. Entonces, se nos predica el Evangelio, viene Cristo, lo podemos entender. Y entonces, ¿qué nos imaginamos? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Y qué vida eterna para vos? Es una vida que a partir de que la tengo no se termina más. Eso no es vida eterna. Vida eterna es que esa es la que hemos entendido nosotros. Vida eterna es que Dios nos volvió de nuevo a aquel lugar de donde nunca debiéramos haber salido. Nos puso de vuelta en carrera. Y cuando yo y vos nos podemos ver ahí, los problemas y las dificultades, cuando empiezo a entender mi identidad, los problemas y las dificultades empiezan a decrecer. Si tuviera que enseñar acá, me va a decir, mañana cuando veas con la cara larga, ¿qué hablaste anoche? Si no crean que la tengo tan así, ¿no? Yo trato de explicarla, trato de entenderla, pero es que ese es el proceso. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, somos más que vencedores, estamos completos, todo el pueblo de Cristo que nos fortalece, cantamos, todo bárbaro. Y por casa como andamos. Entonces, yo tengo que entender lo que hizo Dios conmigo. Se tiene que caer un velo. Porque si no seguimos, Señor, ayúdame, dame fuerzas, ayúdame a perdonar. Spurgeon dice, es como andar por la vida respirando poquito, por temor a que se nos termine el aire. Y Dios nos dice, respira hondo, cénate y manifestame. Hay una canción que se va a cantar hace mucho tiempo, vuelvo retro. Rasgóse el velo, ya no más. Distancia me dará. ¿Qué había en la mente de este hermano que hace 200 años atrás escribió semejante verdad? ¿A dónde la hemos perdido? ¿Por qué el velo se nos volvió a meter? No te olvides que Satanás es funciona con la mentira, con el engaño. Son sus armas. Y si yo no puedo accesar a aquello que es esa vida en la que Dios me colocó, entonces no puedo salir. Termino. ¿Hemos entrado o no hemos entrado? ¿Dónde estamos? Tal vez no entramos, o tal vez sí entramos, pero no vemos nada, o no vemos claramente, y necesitamos que se nos prenda la luz. Que Dios nos ayude y que podamos ser esa generación que se manifiesta. Pues yo te digo que el mundo está como está, y gime, no por lo que el diablo está haciendo, es porque vos y yo no nos estamos manifestando. El anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Vos qué estás esperando? ¿Que el Señor venga para manifestarte?